Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de este canal, Coden Fin del Código. El día de hoy estaremos viendo nuestro primer patrón de diseño, el patrón Singleton. Ok, empecemos de inmediato con este patrón. Ok, perfecto. El patrón Singleton. El patrón Singleton es uno de los patrones de diseño mayormente conocidos en la actualidad y es de los más usados de igual manera. Este patrón es un patrón de diseño creacional, el cual nos permite asegurarnos de que una clase tenga una única instancia a la vez que proporciona un punto de acceso global a dicha instancia. ¿Esto qué significa? Significa de que una clase puede tener un comportamiento totalmente unitario e irrepetible. Es decir, que nosotros podemos tener en nuestro código una clase que solamente tenga una única instancia. Es decir, que solamente pueda ser construida una única vez y que todos los objetos o el resto del código solamente acceda a esa única instancia. ¿Qué significa o qué ventajas puede traer eso? Vamos a verlo un poco más adelante. Pero ahora apartamos de un problema principal. Digamos, el patrón Singleton resuelve dos problemas al mismo tiempo, vulnerando el principio de responsabilidad única. Esto es uno de los principios SOLID que más adelante los estaremos viendo, pero por ahora, digamos, cómo verlo de esta forma. Primero, o sea, el primer problema que resuelve es garantiza que una clase tenga una única instancia. ¿Por qué querría alguien controlar cuántas instancias tiene una clase? El motivo más habitual es controlar el acceso a algún recurso compartido. Por ejemplo, una base de datos o un archivo. Funciona de esta manera. Imaginémonos que hemos creado un objeto y al cabo de un tiempo decidimos crear otro nuevo. En lugar de recibir un objeto nuevo, obtendremos el que ya habíamos creado. Así funciona Singleton. Debemos tener en cuenta que este comportamiento es imposible de implementar con un constructor normal, ya que una llamada al constructor siempre debe devolver un nuevo objeto por diseño. ¿Eso qué significa? Que no importa en qué lenguaje estemos, el constructor o el método constructor es quien se encarga de construir nuevas instancias. Si por defecto ya es una fábrica, digámoslo así, de objetos, es quien permite crear los nuevos objetos a partir de la plantilla o clase. ¿Ok? Entonces, digamos como tipo, tenemos en este caso, ¿no? Como que nosotros tenemos, digamos, como una necesidad muy puntual, como era lo que comentaba anteriormente, tenemos un recurso compartido. Nosotros en nuestro código necesitamos, por ejemplo, acceder a la base de datos. Sabemos que tenemos una única conexión a la base de datos. ¿Para qué querríamos nosotros crear por cada invocación o por cada vez que vayamos a usar la base de datos, tener que volvernos a conectar? Ese es un problema muy importante. Eso podría tener consecuencias a nivel de rendimiento, a nivel de performance de la aplicación, porque estamos entablando múltiples conexiones a la base de datos que son conexiones simultáneas. Implementando el patrón Singleton, nosotros tendríamos una única instancia o una única llamada o una única conexión a la base de datos y así evitamos posibles problemas en el rendimiento y en el performance de la aplicación. ¿Cuál es el segundo problema que resuelve el patrón Singleton? Proporciona un punto de acceso global a dicha instancia. ¿Recuerdan esas variables globales que se utilizaron para almacenar objetos esenciales? Aunque son muy útiles, también son poco seguras. Digamos, nosotros podemos tener en el código estas variables que son como de tipo global, que podemos tener una variable y esa variable la compartimos en todo el código. Si bien es una forma de tener, digamos, como recursos compartidos, no es la mejor forma. ¿Por qué? Porque puede que en lo largo de la ejecución del programa, por alguna razón ajena a nuestra implementación, es decir, ajena a nuestro código, esa variable pueda ser modificada. Eso significa que es muy poco segura, ya que pues justamente cualquier código podría sobreescribir el contenido de esa variable y descomponer la aplicación. Pum, se parte la aplicación y deja de funcionar totalmente. Al igual que una variable global,
el patrón singleton nos permite acceder a un objeto desde cualquier parte del programa. Ojo, no obstante, también evita que otro código sobrescriba esa instancia, es decir, que la instancia no va a poder ser sobrescrita. Es muy importante tener eso en cuenta. Este problema es muy importante, o sea, al igual que tiene consecuencias, tiene posibles objetivos y tiene beneficios, también tiene consecuencias, digamos. Este problema tiene otra cara. No queremos que el código que resuelve el primer problema se encuentre disperso por todo el programa, ¿cierto? Es mucho más conveniente tenerlo dentro de una clase, sobre todo si el resto del código ya depende de ella, ¿sí? Es más conveniente nosotros tener el código que vamos a utilizar como recurso compartido en una única clase y evitar dispersiones en todas partes, ¿sí? Veámoslo en este ejemplo. Nosotros, digamos, aquí tenemos esta imagen. En esta imagen estamos simulando en donde tenemos un libro como una biblioteca grandísima de información, en donde tenemos el resto de libros o fuentes que consultan a esa única fuente de la verdad, a ese todo, ¿no? Es como todas estas, digamos, todas estas personitas que están por acá, podemos considerarlas como los objetos. Y que estos objetos van a compartir este único recurso, esta única instancia, este único todo, ¿sí? Al igual que en esta parte, por ejemplo, tenemos este otro ejemplo, en donde partimos de un objeto, va y dice, por ejemplo, dice, perdón, pensaba que la habitación no estaba ocupada, consulta. Y luego pasa a la siguiente habitación y se da cuenta de que va a ser siempre la misma persona que lo va a estar atendiendo. Y para él eso es imperceptible. Para él puede que él lo considere como una persona totalmente distinta, pero internamente siempre va a ser la misma persona. ¿Ok? Entonces funciona de esta manera el patrón singleton. Por ejemplo, veámoslo a un ejemplo de la vida real. Tenemos una impresora. Muchas personas que están, por ejemplo, en nuestra oficina, Julia, Andrea, Pedro, Tom, Stephanie, todos necesitan imprimir papeles y todos usan la misma impresora. Y esa impresora, dependiendo de la necesidad o dependiendo de lo que se quiere imprimir, va a dar el resultado. ¿Ok? Esto es un singleton, una impresora es un singleton, su comportamiento es propio de este patrón. Ok, perfecto. Una vez dicho esto, vámonos al código directamente y veamos cómo funciona o cómo podemos poner en práctica el patrón singleton en JavaScript. Perfecto, ya estamos acá en nuestro espacio de trabajo en Visual Studio Code, así que empecemos. Tal como lo había dicho anteriormente, nosotros podemos tener implementar el patrón singleton de diversas formas. Una de ellas es con la configuración de la conexión a la base de datos. Ok, vamos acá a nivel de nuestra carpeta database, como les había indicado, y vamos a crear un archivo llamado database connection. Ok, recuerden siempre el inglés. Perfecto, ya tenemos por acá nuestro archivo de database connection. Ahora, muy importante, debido a que este código lo vamos a hacer modular y totalmente desacoplado al resto de la implementación, vamos a tenerlo de esta forma. Nosotros actualmente podemos establecer una conexión con una base de datos de cualquiera. Si nosotros hoy decidimos establecer que nuestra conexión va a ser una base de datos MySQL, el describir explícitamente sin desacoplar la lógica del código para que sea netamente a una base de datos SQL, va a acoplar la funcionalidad y va a generar dependencia funcional en nuestro código. ¿Por qué? Porque mañana más tarde quizás nosotros querramos conectarnos a un sistema de base de datos no relacional y ya nuestro código va a estar poblado de consultas SQL y totalmente acoplado. En esta saga de videos la idea es poder estar desacoplando el código lo más que se pueda, siempre manteniendo el principio de independencia funcional. ¿Ok? Entonces, en este caso vamos a tener nuestra clase llamada database connection y perfecto, el día de hoy vamos a conectarnos a una base de datos en MongoDB.
Así que voy a crearme otro archivo que se va a llamar Mongo Connection. Ok, Mongo Connection. Acá voy a estar creando toda mi conexión a MongoDB. Ok, entonces voy a crear esta clase que se llame Mongo Connection. Y Mongo Connection va a tener esta parte. Entonces, de este lado vamos a tener el método de conexión a Mongo. Va a generar el constructor. Y este constructor va a tener la URL de conexión, ¿sí? O la URI, como se le suele llamar. Okay. Una vez determinamos la URI, que es básicamente MongoDB / localhost, y vamos a denominar nuestra base de datos, que se va a llamar projects de nuestro proyecto, projects management, project management. Una vez ya configuremos la URI, vamos a tener nuestro método connect para poder conectarnos a nuestra base de datos. Perfecto. Dentro voy a tener un bloque try catch en el cual inicialmente voy a imprimir el error, y arriba vamos a estar estableciendo la conexión. Para establecer la conexión a Mongo voy a instalarme un paquete de npm que se llama Mongoose. ¿Sí? Mongoose es un paquete, es un ODM, un ORM que nos permite poder estar accediendo a la base de datos, digamos, mediante una capa intermedia. Se voy a instalar npm y Mongoose, pero lo voy a instalar como dependencia de proyecto directamente. Esperamos a que instale. Perfecto, una vez instale el paquete de Mongoose podemos continuar. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a establecer la importación de este paquete acá arriba, y vamos a decirle import Mongoose de Mongoose. Perfecto. Acá directamente en Mongoose vamos a estar indicando mongoose y el método connect, y el método connect espera la URI. Entonces directamente le vamos a pasar this.uri. Perfecto. ¿Qué pasa? Nos ponemos encima y vemos que este método retorna una promesa. Por ende, vamos a aplicar una await directamente acá. Await. Y perfecto. Con esto finalizamos nuestra clase inicial de conexión a nuestra base de datos en MongoDB. Perfecto. Vamos a exportar nuestra clase como Mongo Connection. Perfecto. Mongo Connection. Perfecto. Ya tenemos nuestra clase de conexión a MongoDB. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? En nuestra clase de Database Connection vamos a establecer el constructor, y quiero que pongan mucha atención en esto, y vamos a utilizar un principio, uno de los principios SOLID, que es Injection Dependency, o Dependency Injection, inyección de dependencias. No voy a hacer mucho hincapié en este video sobre la inyección de dependencias, espero hacer un video pronto sobre ese tema, pero para verlo, digamos, como de forma rápida, la inyección de dependencias es, digamos, como la capacidad que tenemos de poder estar integrando un código externo a una funcionalidad muy particular. Es decir, para nuestra implementación, digamos, Database Connection o una implementación X, ella internamente tiene un comportamiento y una funcionalidad específica. Cuando nosotros inyectamos, digamos de cierta forma, un código externo que no hace parte directamente de nuestra clase o nuestra implementación, y se le indica que esa es una dependencia que es ajena. Se le dice independencia por lo que no forma parte del código, no conoce esa interfaz
y su interfaz no debe por qué alterar o no debe por qué afectar directamente el comportamiento de la clase. Debe existir un bajo acoplamiento dentro y fuera de la implementación. Más adelante lo vemos muy detalladamente, pero vale la pena indicar que JavaScript soporta la inyección de dependencias y veamos cómo podemos ejemplificarla. Directamente en nuestro constructor nosotros vamos a esperar el tipo de conexión o con el cliente, ¿no? El cliente de base de datos, que puede ser Mongo, puede ser Dynamo, puede ser alguna otra base de datos. Entonces vamos a esperar en el constructor el client, el database client, ¿sí? Vamos a bindearlo o añadirlo directamente al contexto de la clase como database client y database client. Perfecto. Esta clase debe compartir, digamos, de esta forma vamos a tener un método que es el método que nos va a permitir poder implementar o ejecutar el método que tiene este cliente MongoDB. Entonces vamos a crear un método directamente acá que se va a llamar connection, ¿sí? Y nuestro connection nuevamente también va a tener un bloque try catch, un log error, y vamos a tener este await que va a invocar al database connection.connect. Perfecto. Si yo trato de acceder directamente a este método, la implementación desconoce totalmente este método. Solamente el Mongo Connection conoce qué hay dentro. Y aquí estamos logrando un bajo acoplamiento y una alta cohesión directamente. Todos estos conceptos, como les digo, lo vamos a ver mucho más a detalle más adelante, pero es como para que lo tengamos como idea. Perfecto. Entonces podemos continuar. Una vez tengamos nuestra database connection, podemos pasar a la implementación del patrón. ¿De qué manera podemos implementar directamente este patrón? Nosotros acá, digamos, en nuestro database connection, ¿sí? Podemos establecer de la siguiente manera. Vamos a establecer un condicional en donde nosotros vamos a especificar la siguiente sentencia. Vamos a decirle, si la database connection no tiene una propiedad instance, esta propiedad la estamos, digamos, como validando nosotros, no existe dentro de la clase. Si la clase no tiene una propiedad de instance, vamos a decir lo siguiente. Vamos a decirle que vamos a decirle de this connection debe, vamos a decirle connection va a ser igual, y ahora vamos a hacer una pequeña corrección. Voy a llamar este método como es un método, voy a añadirle un verbo que se llame create connection. Entonces connection va a ser igual a lo que yo establezca en this.createConnection y marco la ejecución. Ahora create connection me va a retornar, recuerden, la conexión a la base de datos. En ese caso podemos estar haciendo lo siguiente. Ya yo en esta variable de connection ya yo tengo la conexión a la base de datos, ¿sí? Por ende puedo de esta forma poder estar diciéndole que a database connection creo la variable instance y directamente le asigno el contexto. Ok, el this hace referencia a esta clase, a la misma referencia. Ok, de lo contrario, si sí existe esta instancia o esta variable, yo voy a retornar directamente el database.instance. Ok, ¿qué hice acá? Lo que estoy haciendo es que estoy validando si la clase directamente no tiene una propiedad. Esta es una propiedad de clase que se llame instance. Si la clase no tiene esa propiedad, pues yo lo que hago es que creo una variable connection y directamente luego de crearla añado
a esta instant el contexto directamente. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer una última parte y es crear la instancia. Ahora nosotros directamente acá podemos crear la instancia de nuestro database connection. Podemos decirle db connection va a ser igual a new database connection, y una vez tengamos esto vamos a hacer lo siguiente. Esto es un hack de JavaScript donde vamos a invocar el método object con la función freeze y pasamos la instancia, y la instancia corresponde al db connection. Directamente o finalmente exportamos por defecto este db connection y listo. ¿Qué hice por acá? Lo que estoy haciendo es que estoy creando la instancia del db connection y estoy sellando este objeto. ¿Qué significa sellarlo o congelarlo, como traduce en español? Esto me permite a mí que este objeto que estoy exportando no pueda ser modificado por agentes externos. Siempre va a permanecer igual y va a permanecer como una única instancia. ¿Sí? Su comportamiento y su integridad, su implementación no va a ser modificada por agentes externos. ¿Sí? Directamente acá lo que le espera es el database client. Entonces yo acá llamo al Mongo connection, entonces le digo new Mongo connection y aquí establezco la inyección de dependencias. Miren que se dan cuenta que le estoy inyectando por el constructor esta instancia. Entonces el Mongo connection se lo inyecto directamente al constructor de la clase db connection y tengo este comportamiento. Perfecto. Ahora, ok, una vez hecho esto, ya habremos implementado el patrón singleton. ¿Cómo lo podemos establecer? ¿Cómo lo podemos ver correctamente? Vamos a decirlo por acá. De hecho, por acá podemos poner un console log que digamos diga lo siguiente: database connection success. ¿Sí? Database connection success, indicando que la conexión fue exitosa, y podemos continuar ya en la invocación de esta clase. Ahora, perfecto. Una vez hecho esto, nosotros podemos pasar a lo siguiente. Podemos venirnos directamente acá. ¿De qué manera? Vamos a venirnos acá a nuestro app. Y en nuestro app vamos a tener, o vamos a crear un método. Vamos a crearnos un método que se va a encargar de llamar a nuestro db connection. Ok, en este caso vamos a irnos a app y vamos a crear un método que se llame database connect, y el database connect va a tener lo siguiente, que sería llamar al db connection directamente acá. Hacemos un import db connection de nuestra clase y acá ya lo tenemos, el db connection. Perfecto. Entonces db connection lo podemos directamente ejecutar acá y le especificamos db connection punto, y miren cómo accedemos directamente al connection, el create connection y el database client, y vamos a establecer el punto connection properties. ¿Sí? Perfecto. Una vez hecho esto, podemos ya directamente llamarlo acá. Entonces establecemos a database connection, hacemos la ejecución de la función y listo. Ahora hemos terminado. Vamos a correr nuestro código a ver qué tal. Esperemos que no tengamos errores y vamos a estar recomendando npm start, y perfectamente aquí lo tenemos. Como pueden ver,
Acá tenemos el server running in el localhost 3000 y el database connection success. ¿Cómo podemos validar esto? Si yo voy a abrir mi cliente de Mongo Compass para acceder a la base de datos, voy a conectarme y voy a ver si me registra una base de datos llamada Project Management. Ok, como podemos ver no lo registra aún, pero es debido a que no tenemos modelos y pues nada, nos reconoce que la base de datos tenga información. Apenas nosotros creemos la información, él funciona de inmediato. Entonces, queridos amigos, esto fue todo por este video. Aquí aprendimos cómo implementar y cómo implementar el patrón singleton en JavaScript con un proyecto con inyección de dependencia y principios sólidos, implementando varios principios como la independencia funcional y la cohesión y el acoplamiento. Espero les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.